Movimiento de Cursillos de Cristiandad de Guayaquil presenta Escuela de Formación en la Fe y Santidad. Un cordial saludo a toda la comunidad de cursillistas de Guayaquil y a todos los hermanos que nos acompañan en esta Escuela de la Fe. Continuamos con el estudio de los libros del Nuevo Testamento. Hoy abordamos el último de ellos, el Apocalipsis. Empezamos con una lectura de este mismo libro tomada del capítulo 21. Dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva. El primer cielo y la tierra primera habían desaparecido. El mar ya no existe. Vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, bajando del cielo, de Dios, preparada como novia que se arregla para el novio. Oí una voz potente que salía del trono. Mira la morada de Dios entre los hombres. Habitará con ellos. Ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos. Palabra de Dios. Esta lectura del Apocalipsis lo que nos revela es que al final de los tiempos será el bien, será el poder de Dios, será el reinado de Dios que se imponga a la maldad, que se imponga al imperio del mal. Que el mal no tiene la última palabra, por más poder que podamos pensar que tiene. Entonces, queridos hermanos, vamos a analizar este texto, pero antes que nada es bueno recordar ciertas actitudes falsas o creencias falsas que muchos de nosotros podemos tener acerca de este libro. Muchos pensamos que es un libro de difícil interpretación, enigmático, que tiene símbolos que solamente muy pocos lo pueden entender y por ello pues no vale ni la pena estarlo leyendo. Es una actitud equivocada, como veremos. Las primeras comunidades a las cuales Juan de Patmos dirigió esta carta sí lo pudieron entender, y además que biblistas y muchos exégetas han descubierto con sus estudios y sus publicaciones la manera correcta como se deben de interpretar a la luz de la tradición bíblica y de la iglesia estos símbolos apocalípticos. Un error que también podemos ver en este uso del libro es que podemos utilizar ciertos textos oscuros o de difícil interpretación para iluminar otros textos o para justificar ciertas doctrinas o teorías que son contrarias al Evangelio. Por ejemplo, si yo leo que son 144,000 en el Apocalipsis que van a ser salvados, entonces yo lo tomo al pie de la letra y digo, no, los que se van a salvar solamente son ese número, ni uno más. Un error. ¿Por qué? Porque estoy malinterpretando un símbolo y lo estoy utilizando para mi propio beneficio o para justificarlo, como ya lo hemos dicho, algún tipo de doctrina. Entonces, iluminar textos oscuros sin tomar en cuenta textos más claros es un error. En cambio, la iglesia sí lo hace así. La iglesia siempre ha iluminado los textos oscuros o de difícil interpretación, los ha iluminado con textos más claros. Otro punto que tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, es que podemos pensar que el Apocalipsis nada tiene que ver con mi vida cristiana, que nada tiene que ver con mi espiritualidad, y no es así. El libro del Apocalipsis, como veremos, es un libro profundamente espiritual y justamente fue escrito para dar fortaleza, para resistir al mal. Fue un libro que fue escrito para fortalecer la fe de unas comunidades que estaban siendo perseguidas. También tenemos que cuidarnos del sensacionalismo que el cine, películas, series pueden provocar en nosotros y hacernos pensar que el apocalipsis es eso, simbología, fin del mundo, cataclismos, catástrofes. Se me viene a la mente lo de este cineasta Emmerich, que en el 2009 salió con una publicación que había hecho él una investigación y había descubierto que según el calendario maya,
el fin del mundo sería en el año 5125. Y con estudios y con muchos artilugios matemáticos, esa fecha caía el 21 de diciembre del año 2012. Esa era la fecha que en el 2009 nos dijeron que se iba a terminar el mundo. Entonces, con mucha creatividad, con un buen presupuesto y utilizando todas las herramientas digitales, hicieron un peliculón que fue taquillera totalmente, un éxito millonario, millonario. La película se llamaba 2012, El fin del mundo. ¿Y por qué fue un éxito? Porque las personas tendemos esas curiosidades, tendemos esa tendencia de que nos gusta lo sensacional, nos gusta ver cómo será eso del fin del mundo, cómo será la destrucción total, cómo quedaremos, qué será lo que se va a destruir. Incluso ni la iglesia se salvó en esa película, hasta las religiones, todas fueron destruidas. ¿Por qué? Porque así se interpretan los símbolos de una manera secularizada. Hay que tener en cuenta que el Apocalipsis ha sido el libro más secularizado o más paganizado. ¿Por qué? Porque se ha interpretado sus símbolos al margen de la tradición bíblica, al margen de la tradición de la iglesia. Entonces tenemos que tener cuidado en estos puntos, queridos hermanos, porque nos desvirtúan, nos alejan del verdadero significado que tiene este bellísimo libro. Bien, con estas consideraciones pasamos a ver el libro. Bien, vamos a dividirlo en tres partes, esta pequeña clase sobre el Apocalipsis. Tenemos la presentación general del libro, tenemos un segundo bloque, la estructura y simbología del libro, y un tercer bloque, la última prueba de la iglesia y del anticristo. En la presentación general del libro vamos a ver pues lo que se ve cuando uno analiza cualquier texto de la Biblia, ¿no? El significado, su género literario. En este caso pues vamos a ver Apocalíptica y Profecía, cuál fue el autor, en qué fecha se lo escribió, con qué finalidad se escribió el libro, a quién o a quiénes fueron los destinatarios, características y contenido del libro. Entonces, Apocalipsis, idea del fin del mundo, situación catastrófica, destrucción total, procede del griego apocalipsis, que significa revelación, descubrimiento, desvelamiento. ¿Y qué es lo que quiere revelar el Apocalipsis? ¿Qué quiere descubrir? ¿Qué quiere desvelar? ¿No? Dice, lo que se revela o se descubre es el secreto de lo que está sucediendo aquí en el mundo y su destino final. Usa un género literario llamado apocalíptica, es decir, usa un lenguaje específico para descubrir lo que está sucediendo aquí en el mundo y cuál es su destino final. Miren ustedes lo importante que es esta aseveración, que el Apocalipsis no tiene finalidad de revelar lo que va a suceder en el fin del mundo. Parte de la hora, parte de los signos actuales. Por eso es que el Apocalipsis es un libro tan actual, porque nos enseña a leer las realidades de ahora, pero también descubriendo su sentido profundo. Hay tres palabras que están muy relacionadas con este género de la apocalíptica: profecía, escatología y mesianismo. Profecía, palabra de Dios que ilumina la realidad actual. Escatología evoca el despliegue y sentido de las realidades finales: muerte, juicio, cielo, infierno. Por ejemplo, cuando yo digo el juicio escatológico, pues me estoy refiriendo a estas realidades. Y mesianismo vincula lo escatológico con un personaje concreto que garantiza su cumplimiento. Para nosotros el Mesías es Cristo, pero también pueden llegar falsos mesías que nos pueden prometer la felicidad, pero al margen del evangelio, al margen de lo que nos enseña la iglesia. Vemos ahí la figura del profeta Daniel, ¿no? El profeta Daniel, el profeta apocalíptico del Antiguo Testamento, ahí en el foso de los leones. Cuando nosotros hacemos cursos bíblicos, a veces los tutores nos enseñan que la Biblia es como una ciudad. Es una ciudad y que está compuesta por barrios, sectores, plazas,
Y en cada barrio, en cada sector, pues están agrupados los distintos libros. En este caso, los bloques que ustedes ven ahí son los libros de la Biblia. Y están agrupados según el género literario. Por ejemplo, agrandemos ciertos sectores. Por ejemplo, el sector poético oracional, ahí de la parte izquierda. Ahí vemos que están los libros de los Salmos, Lamentaciones, Cantares, Sabiduría y Baruch. Tenemos el sector sapiensal, hay ciertas partes del libro de Zacarías, pero está Job, Eclesiastés, Proverbios, Eclesiásticos. Y tenemos las cartas católicas, ¿no? Hebreos, Judas, Santiago. Es decir, son libros que están agrupados de acuerdo a su género literario. Y así están agrupadas en nuestras Biblias. Ahí vemos el sector profético. Ya nos enseñaba Nancy en la primera clase sobre los profetas que se dividían en profetas menores y profetas mayores. Por eso que los bloques pequeñitos son de los menores y los bloques mayores son de los profetas mayores. En este caso, Isaías, Jeremías y Ezequiel. Entonces ahora uno se puede preguntar, bueno, ¿y a dónde estaría ubicado el libro del Apocalipsis? Como es el último de la Biblia, como que pareciera que ese no se junta con nadie. Pero no es así, no es así. Vemos ahí el barrio apocalíptico. Y oh sorpresa, vemos que en ese barrio o ese sector apocalíptico hay también otros libros que están junto al Apocalipsis, ¿no? Es el libro de Daniel, de Isaías. Bueno, Isaías del capítulo 24 y 27, ¿no? Ezequiel de los capítulos 40 y 48 y del libro de Zacarías 9, 14. ¿Y por qué estos bloques están aquí? Porque ahí se origina el vocabulario del Apocalipsis o el género literario apocalíptica. Los términos que utiliza el Apocalipsis los ha tomado en su gran parte de estos libros. Entonces, conocer estos libros, hermanos, es fundamental para tener una correcta apreciación o interpretación de los símbolos. Por ejemplo, el profeta Ezequiel fue uno de los profetas más fantásticos y originales, debido a que desarrolló una imaginería y unos recursos simbólicos para predicar que van a dejar profundas huellas en los libros apocalípticos, ¿no? Especialmente en Daniel, ¿no? Así, por ejemplo, en el libro de Ezequiel, ¿no? Como les mencionaba, vemos, por ejemplo, las visiones de las dos águilas, la leona y los cachorros, el banquete de los pájaros, los huesos secos, todo eso encontramos en el libro de Zacarías, ¿no? Perdón, el libro de Ezequiel. Lo mismo en Daniel. Daniel sí es el libro por autonomacia apocalíptico del Antiguo Testamento, ¿no? Daniel, pues, es un texto apocalíptico que fue el último de los libros que entró a formar parte del Antiguo Testamento. Ahí encontramos, por ejemplo, las 4 bestias que salen del mar. Vemos ahí la profecía de las 70 semanas, el hombre vestido de lino y el triunfo final, ¿no? Entonces, todas esas visiones, según el libro, van siendo explicadas por un ángel, ¿no? A Daniel. Entonces, la apocalíptica, que es el lenguaje o el género literario del Apocalipsis, se originó ya en estos libros. Y estos profetas fueron los que, a través de visiones, comenzaron ya a escribir. Entonces podemos decir que el libro del Apocalipsis tiene una herencia profética. Sin la profecía no se pudiera entender el Apocalipsis. El lenguaje profético es precursor del lenguaje apocalíptico. Entonces, pongamos esto como en un cuadro para ver las diferencias. Entonces, vemos género literario, profecía y apocalíptica, muy relacionados. Lenguaje, la profecía usa un lenguaje oral y luego escrito. En cambio, la apocalíptica siempre es escrito. ¿Cuál es el estilo de la profecía? Oracular, breve, sentencioso, oráculo de Yahvé, palabra de Yahvé. Así empiezan hablando los profetas. En cambio, la apocalíptica es más extenso y ampuloso, ¿no? Su estilo. Destinatarios, los profetas se dirigían a todos los pecadores, invitaban a la conversión. En cambio, la apocalíptica, aquí ya viene una diferencia importante, la apocalíptica se dirige a los elegidos, a los convertidos, a los fieles. No se refiere ya a los que están fuera de la iglesia, fuera de las comunidades. Esto es muy importante. El profeta sí se dirige a todos, los apocalípticos no. ¿Cuál es la intención de la profecía? Interpelar, exigir conversión y fidelidad a la alianza.
La apocalíptica, en cambio, tiene la intención de consolar y exhortar al grupo fiel. Y estas características las vamos a ver en la parte de cuál fue la finalidad y hacia quién se dirigía Juan en su escrito. Bien, veámoslos entonces. El libro del Apocalipsis, autor en el relato, según el propio relato, Juan de Patmos, ¿no? Apocalipsis 1:9. Él fue el autor del texto del libro del Apocalipsis, que muchos exegetas y biblistas no lo identifican con Juan el Evangelista. Unos sí, otros no, pero la gran mayoría dice que Juan de Patmos más bien fue un discípulo del apóstol Juan. Un tema un poco discutido, pero lo dejamos con Juan de Patmos, ¿no? El autor real, un profeta judeo-cristiano, que es lo que opina la mayoría de los biblistas y exégetas. Destinatarios, comunidades cristianas de Asia Menor. A esas comunidades fue dirigido el texto, el Apocalipsis. Fecha, entre el 90 y el año 100 después de Cristo. Contexto. Juan se haya exiliado a causa de la palabra de Dios y los cristianos amenazados por la persecución de Roma. La intención del autor, inspirar ánimo y dar fuerza a las comunidades de Asia que estaban amenazadas de persecución. Sabemos que en ese entonces estas comunidades de Asia estaban dominadas por el Imperio Romano y el emperador exigía culto, ¿no? Exigía que se lo adore. Entonces, como estos cristianos se oponían a eso, eran perseguidos por ser fieles a Cristo, ser fieles a su fe. ¿Cuál es el mensaje de este libro? El fin de los tiempos de padecimiento que atravesaba la comunidad, tanto con los judíos como el Imperio Romano. Con los judíos también tenían problemas muy fuertes. ¿Por qué? Porque los judíos que no eran convertidos también los veían a los cristianos como una amenaza. ¿Cuáles son las características que tiene este libro del Apocalipsis? Vemos que es un libro para tiempo de crisis, y tiempo de crisis siempre la hemos tenido, hermanos. Esto es muy importante, ¿eh? Un libro para tiempo de crisis, no es para tiempo de paz. 2, marcado por la expectativa inminente, ¿no? La expectativa inminente. Nosotros en las misas siempre decimos, ven Señor Jesús, porque siempre hemos sentido de que los tiempos son duros y que siempre a los cristianos la fe ha sido duro de llevar, pero que con la gracia de Dios la hemos podido conservar. 3, procura transmitir esperanza. Eso es importante también. La esperanza de que no todo está perdido, de que el mal no tiene la última palabra. 4, es un libro centrado en Jesucristo. Centrado en Jesucristo. Ya veremos desde algunos textos para confirmar esto. 5, fuertemente simbólico. Bueno, esto es lo que lo hace un poco difícil al libro. ¿Por qué? Porque el género apocalíptico utiliza el símbolo. Y tenemos que tener una correcta interpretación de estos símbolos, ¿no? Recurso al Antiguo Testamento, ya lo hemos visto. Hemos visto de que los libros proféticos son los que son la antesala para que haya aparecido la apocalíptica, ¿no? Y es un libro de carácter litúrgico. Cuando uno comienza a leer el Apocalipsis, lee lo siguiente: yo, Juan, hermano de ustedes, con quienes comparto las pruebas, el reino y la paciencia por Jesús, me encontraba exiliado en la isla de Patmos a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Un domingo se apoderó de mí el Espíritu y escuché detrás de mí una voz potente como de trompeta que decía: lo que ves, escríbelo en un libro y envíalo a las 7 iglesias. Palabra de Dios. Entonces, Juan se haya exiliado, preso por la palabra de Dios, sufriendo porque las comunidades estaban siendo perseguidas. Jesús manda un ángel que se le aparece un domingo. Entonces, este libro tiene un carácter litúrgico. Y veremos cómo Juan, en las visiones, lo que hace es ver lo que está pasando en el cielo y al mismo tiempo lo que está pasando en la tierra. Bien, entonces, estos puntos
son básicos antes de entrar ya a leer el texto del Apocalipsis, ¿no? Entonces vemos que esta actitud de Juan de querer hacer algo por las comunidades que estaban sufrientes, pero que no lo podía hacer, ese dolor que él sentía, justamente Jesús viene a consolarlo y le revela a través de visiones para que él les escriba a estas comunidades y pueda consolarlas. Este es el ambiente, el contexto en el cual se escribe el Apocalipsis. Antes de ver la segunda parte, que es la estructura y la simbología del Apocalipsis, hagamos un recorrido breve de lo que trata el libro para darnos una idea general, global, de los temas que Juan trata. Bien, veamos. El libro empieza con un prólogo, título y saludo litúrgico de Juan a las 7 iglesias que representan la Iglesia Universal. Las 7 iglesias a las cuales el ángel del Señor le dice que a la cual Juan va a escribir, pues representan la Iglesia Universal, en ese entonces representados por las 7 comunidades del Asia, ¿no? Asia, que estaban bajo el Imperio Romano. Comienza entonces la parte A, el Hijo de Hombre, ¿no? Ahí está la cita, Apocalipsis 1:9 al 3:33. Es importante que en algún momento ustedes con su Biblia vayan siguiendo esto de manera más calmada para que puedan ir entendiendo mejor cuál es el hilo, cuál es el contenido del texto. Pero aquí yo les resumo cada parte. 7 cartas a 7 iglesias concretas de Asia. Eso es lo que vamos a encontrar en esta parte del libro. Y esto es, creo, fundamental entender un poco qué le escribió Juan a esas 7 iglesias, esas 7 comunidades. Miren ustedes que todavía aquí Juan no está teniendo ninguna visión, solamente él le está escribiendo unas cartas a estas 7 comunidades. Todavía no se está hablando del lenguaje figurado, del lenguaje simbólico. Bueno, ¿y qué le escribió a estas comunidades? ¿Qué les dijo Juan? Esa es una de las cuestiones fundamentales para entender este texto. Ahí tenemos las 7 iglesias, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, Sardes, Filadelfia y a Laodicea. A cada una le escribió de acuerdo a la situación que estaba viviendo. Veamos algunas, por ejemplo, a Efeso. A la comunidad de Efeso tenemos que la situación era que sus obras eran buenas a favor de la fe, pero que habían caído, ¿no? Y que debían renovar su amor original por Jesús. Entonces, esta comunidad de Éfeso estaba siendo muy tentada, y Satanás estaba queriendo hacer ahí de las suyas. Entonces, en función de eso, pues le escribe Juan, ¿no? En la comunidad de Pérgamo, por ejemplo, la número 3, la situación era que una iglesia que habita en medio de la persecución, pero tolerante con doctrinas contrarias a la fe. Había persecución ahí en esa comunidad, pero se estaban metiendo ahí doctrinas raras, extrañas, y eso pues estaba debilitándoles la fe. La 5, ¿no? La iglesia, la comunidad de Sardes, Apocalipsis 3:1-6, ¿no? Última llamada a una iglesia moribunda por abandono de la fe. Mire que esas comunidades estaban abandonando la fe y parece que ya estaba prácticamente ya en la última etapa. Entonces Juan, para salvar esa comunidad, les manda una carta. Entonces, como ustedes ven, hermanos, estas situaciones que tenían las distintas comunidades del siglo I, porque estamos hablando finales del siglo I, años 90, 100, son situaciones que todavía se dan en nuestras comunidades. ¿Acaso no se ve abandono de la fe en estos tiempos? ¿Acaso no se ve un debilitamiento de lo que hemos aprendido en las catequesis, en nuestros hogares, lo que nos han transmitido nuestros padres? ¿Acaso no hay tibieza en muchos cristianos de que cuando vienen tiempos de crisis, en lugar de fortalecer su fe, al contrario, más bien reniegan de la fe, se separan del redil porque creen que Dios no los ha escuchado o creen que Dios es el responsable de estas situaciones? Entonces, estos problemas que tenían estas comunidades son
tan actuales en nuestras comunidades, en nuestras parroquias, en nuestros grupos. Pero no solamente Juan les escribió para amonestarlos, sino que también va la promesa, va la recompensa. Y esto es importante, porque el Apocalipsis no es un libro para intimidar, no es un libro para tener miedo, sino que quiere, o sea, no solamente amonestar, sino que también quiere recompensar, ¿no? Por ejemplo, a la iglesia de Éfeso le dice que al vencedor le daré de comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. A la iglesia de Esmirna le dice, el vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. A Pérgamo le dice, al vencedor le daré de comer del maná escondido y le daré una piedra blanca y en la piedra un nombre nuevo escrito, el cual nadie conoce sino el que lo recibe. A Taitara, al vencedor y al que mantenga mis obras hasta el final, le daré autoridad sobre las naciones y las pastoreará con cetro de hierro. A Sardes, el vencedor se vestirá de blanco y no borraré su nombre del libro de la vida. A Filadelfia, al vencedor lo haré columna en el templo de mi Dios y no volverá a salir. Y finalmente a la comunidad de la Odisea, al vencedor lo haré sentarse en mi trono junto a mí, igual que yo vencí y me senté junto a mi Padre en su trono. Entonces, no, lo que persigue Juan es que no solamente cambien y se conviertan, sino que les está diciendo la recompensa, el premio que les espera por ser fieles al Evangelio, por ser fieles al Señor. Entonces podemos ver cada uno de estos puntos en nuestras Biblias. Sigamos entonces con el contenido, ¿no? Sigamos con el contenido. La parte B habla de un Dios Rey, el gran trono, señorío del Creador, vivientes y ancianos cantan su gloria. C, Cordero degollado, el Cordero degollado, símbolo de Jesús, símbolo del Jesús resucitado, muerto en la cruz, pero resucitado. Cristo puede abrir el libro sellado de la historia de Dios y de la humanidad. La parte D habla de los 7 sellos. ¿No? Al abrirse los sellos se desvelan, se desatan los poderes de la muerte. Las 7 trompetas que anuncian pues las grandes calamidades que van a venir por el pecado del hombre, juicio de Dios sobre el cosmos, emergen los poderes infernales. Hay un intermedio, ¿no? En el capítulo 10 hasta el 11 del Apocalipsis, Juan recibe el libro, testimonio y martirio de los enviados de Jesús. G, poderes que dirigen la historia. Apocalipsis del 11:15 al 13:4, dragón y mujer como figuras principales, con las 2 bestias que dominan el mundo, con Miguel venciendo a los ángeles malos. Hay un otro intermedio, Apocalipsis 13:5, 14:20, evangelio eterno, anuncio del juicio, caída de Babel y castigo escatológico. Y 7 copas, las plagas destructoras para perversos, ¿no? Y salvación a los elegidos. Juicio de Babel, la prostituta, la parte J, ¿no? Triunfo de Cristo, Apocalipsis 19:11, 26, el Cordero es jinete que vence con su palabra a las bestias. La parte L, juicio de Dios y milenio. Tras la victoria de Cristo llega el reinado de los justos en el mundo. Y una última parte, la M, plenitud mesiánica. La del Apocalipsis 21:1 al 22:5, Nueva Jerusalén, reino eterno del Cordero con la esposa. Y finalmente el libro termina con un epílogo, ¿no? Con las bendiciones finales, ¿no? Resume el tema del prólogo con el título y saludo de Juan. Ahora de Jesús a las iglesias. Entonces, como vemos, hermanos, esto es el contenido del libro, que lo iremos explicando de a poco cuando ya veamos la simbología. Bien, en la segunda parte, la estructura y simbología. Apocalipsis sin estructura. También veremos el Apocalipsis con estructura, la centenaria, la quiásmica lineal y la interpretación de los símbolos. En la estructura del Apocalipsis hay 2 corrientes, ¿no? Hay un Apocalipsis sin estructura, es decir, las visiones en el Apocalipsis no siguen una lógica o coherencia que pueda detectarse. A lo mucho el texto se lo podría subdividir en pequeños fragmentos, pero sin seguir ningún esquema o plan organizado. Y hay también un Apocalipsis con estructura, ¿no? Se asume que Juan de Patmos sí previó un orden y un esquema a lo largo del libro antes de escribir las visiones que el ángel de Cristo le mostró. Nosotros vamos a seguir en un Apocalipsis con estructura.
¿Por qué? Porque es lo que más nos recomiendan los biblistas y la gran mayoría de los entendidos del Apocalipsis. Bien, entonces, dentro de las estructuras, hay muchas estructuras. No hay una estructura que diga, así está compuesto el libro. Realmente meterse en la mente de Juan, de qué estructura, de qué modelo tuvo para escribir, es muy difícil. Pero las principales se las muestro aquí. Hay una estructura centenaria, es decir, en la que se dividen los distintos versículos, los escritos, según el número 7, que es el que más aparece. Las 7 cartas de las iglesias, que ya hemos visto, los 7 sellos, las 7 trompetas, los 7 signos del cielo, las 7 copas de la ira divina, las 7 voces celestes, las 7 visiones del fin. Puede usted seguir este tema, este esquema, ¿no? Abre su Biblia y va siguiendo de acuerdo a este esquema. La estructura lineal o dramática es lo que más nos recomiendan los biblistas. Y se las explico rápidamente. Inicia con un prólogo, como ya vimos en el contenido general del libro. El texto inicia con un prólogo, en el Apocalipsis 1, de 1 a 3. Y termina con un epílogo, en el capítulo 22, de 6 a 21. Ya lo hemos visto. Y hay dos grandes bloques mayores, desiguales y diferenciados. El Apocalipsis 1:4 al 3:22, que es la visión del Hijo del Hombre y las cartas a las 7 iglesias. Y hay otro bloque que es desde el capítulo 4 hasta el capítulo 22, que es la parte central del libro. Entonces mantengamos esto en mente, ¿no es cierto? Prólogo, epílogo y dos grandes bloques. Estos dos grandes bloques, ¿cómo están? Del capítulo 1 al 3 es aquí en la tierra, en Patmos, donde está exiliado Juan. Entonces ahí él se refiere a las 7 iglesias. Jesús aparece como Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre domina las visiones ahí, en esta parte. Y hay otro bloque que en cambio es en el cielo. Es decir, cuando el ángel del Señor le muestra el cielo a Juan y ve como una gran liturgia, cómo se desarrolla todo este misterio. Entonces ve tanto en la tierra como en el cielo, ¿no? Y en el cielo se refiere, pues, se refiere a la iglesia universal. Ahí Jesús ya no aparece como Hijo de Hombre, sino que aparece como el Cordero degollado. Y el trono de Dios domina las visiones. Estos son los dos grandes bloques que hemos dividido. Y hay también un versículo que es muy interesante, que es el Apocalipsis 1:19, y dice, escribe lo que has visto, lo que es y lo que va a suceder. Muchos autores bíblicos, muchos biblistas, cogen esto como guía, ¿no? Le dice a Juan, escribe lo que has visto, es decir, pasado, escribe lo que es presente y lo que va a suceder, futuro. Entonces, tenemos estas tres partes, un prólogo, un epílogo, tenemos dos grandes bloques y escribe lo que has visto, lo que es y lo que va a suceder. Entonces, ¿cómo empatamos esto en esta estructura lineal? Entonces, ahí tenemos las cuatro partes, ¿no? Estructura lineal o dramática del Apocalipsis. El prólogo, visiones en Patmos y las visiones en el cielo, están los dos grandes bloques, y el epílogo, o el final. ¿Dónde metemos lo que has visto, lo que es y lo que va a suceder? ¿Dónde metemos esa parte? Pues lo metemos de esta manera, ¿no? En la visión de Patmos, que es aquí en la tierra, se subdivide en dos partes. Lo que has visto sería el capítulo 1 del Apocalipsis, y lo que es decir, las realidades que están pasando, las comunidades que están perseguidas por el imperio, en el capítulo 2 y 3. En las visiones del cielo, es decir, cuando él ve el Cordero degollado y esa gran misa celestial, cómo se desarrolla, ahí ponemos lo que va a suceder. Y eso está en el capítulo 4 a 22, como dijimos. Y eso tiene dos partes. Juicio a Israel, Apocalipsis del 4 hasta el capítulo 11, y juicio a las naciones, Apocalipsis desde el capítulo 12 al capítulo 22. Y finalmente el epílogo. Entonces, esta es la estructura que nos recomiendan la mayoría de los comentaristas, de los teólogos, de los exégetas. Y es el que más me ha servido. Entonces, usted puede utilizar este modelo para entender, para leer el Apocalipsis usando esta estructura, que es la más recomendada. Entonces, queridos hermanos, vemos que esto nos puede hacer muy bien. O sea, no podemos nosotros leer ciertos textos separados y cogerlos para
tal o cual intención. Tenemos que leer el libro sabiendo que tiene una estructura, asumiendo que más o menos esa fue la estructura que Juan tuvo cuando relató el libro. Empecemos a ver la parte de la simbología del Apocalipsis. Esta parte puede parecer un poquito como que tediosa, porque la simbología no es fácil de interpretar, pero gracias a Dios pues tenemos guías que nos ayudan para eso. Sin embargo, tenemos que recordar de que a pesar de lo tedioso, complicado que podría ser interpretar los símbolos que aparecen en el Apocalipsis, no debemos olvidar lo que dice el capítulo 1 de este libro. Revelación que Dios confió a Jesucristo para que mostrase a sus siervos lo que va a suceder pronto. Dice, feliz, ojo, feliz el que lea y felices los que escuchen las palabras de esta profecía y observen lo escrito en ella, porque el tiempo está cerca. Palabra de Dios. Entonces, vale la pena conocer el significado de estos símbolos. Hay algunos que se explican en el propio libro, pero la gran mayoría de los símbolos que están ahí tenemos que hacer un esfuerzo y nosotros tenemos que darle el significado de acuerdo a la tradición profética, como hemos visto, de acuerdo a la tradición de la Biblia, ¿no? Porque esos términos están anclados en la profecía, están anclados en muchos profetas que ya dieron inicio a esto de la apocalíptica. Entonces veamos este tema de los símbolos del Apocalipsis, ¿no? Lo primero que tenemos que ver es que los símbolos los podemos como que clasificar en función de algunas características, ¿no? Porque los símbolos hay muchos, pero los podemos clasificar como para poder tener una mejor comprensión, ¿no? Tenemos símbolos de la naturaleza. Ahí entran todos aquellos que son tomados del medio ambiente, el mar, la montaña, el cielo, el arco iris, el terremoto, el trueno, las convulsiones cósmicas. Es decir, que todas estas palabras, todos estos símbolos tienen un significado más allá de lo que significa la propia palabra. Es decir, no podemos tomarlos al pie de la letra, ¿no? Tenemos los símbolos arquitectónicos, proceden de los espacios y tienen una función social, Jerusalén, el trono, la tienda. Tenemos los símbolos antropomórficos, es decir, humanos, no son los que provienen de las figuras y formas humanas. Los ojos, las manos, los pies, la boca, el corazón, los riñones. Tenemos los símbolos teriomórficos, son los que se derivan del mundo de los animales, ¿no? Terio viene del griego animal. El león, el cordero, el águila, el perro, el caballo, la serpiente, el dragón, el cuerno. Tenemos los símbolos cromáticos, son aquellos en que los colores adquieren un mensaje o idea teológica, el blanco, el negro, el rojo. El blanco aparece mucho ahí en el texto del Apocalipsis. Los símbolos aritméticos, que son como que los que más complicados nos aparecen, ¿no? De descifrar. Son aquellos que se sirven de números o cifras para expresar el mensaje a transmitir. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 7, el 10, el 12, el 666, el 1000, el 144,000. Y recursos al Antiguo Testamento, ¿no? De los 46 libros que tiene el Antiguo Testamento, en el Apocalipsis aparecen mencionados unos 25 libros, sobre todo el Éxodo, Isaías, Ezequiel, Daniel, Zacarías y Salmos. Conocer los libros del Antiguo Testamento, quiero enfatizar en eso, es fundamental para poder interpretar de manera correcta los símbolos del Apocalipsis, queridos hermanos. Continuamos entonces. Veamos de manera más detallada ya algunos de los símbolos. El mar. ¿Qué significa el mar? Eso evoca el mundo del mal, lo caótico, lo negativo. En la parte derecha ustedes tienen las citas bíblicas en donde en sus casas con más calma pueden ir abriendo y ir leyendo para que vayan entendiendo, ¿no? Por ahora solamente lo dejamos ahí dado el tiempo, ¿no? La montaña significa la presencia de Dios. La presencia de Dios. Acuérdense ustedes que en el Antiguo Testamento
El Sinaí, donde se reveló Dios a Moisés, donde le dio los 10 mandamientos, no fue en una montaña. Siempre la montaña fue signo de la presencia de Dios. El cielo, la morada de Dios, lugar desde donde gobierna. El arco iris, signo de la misericordia divina que cuelga entre el cielo y la tierra. El terremoto, cambio radical producido por influencia directa de Dios. Hay 5 terremotos en el Apocalipsis. El trueno, la voz de Dios hablando de manera solemne. Las convulsiones cósmicas no son escenas de miedo o terror, sino el anuncio de una intervención de Dios. Son señales de cercanía divina. Veamos los símbolos arquitectónicos. Jerusalén no representa un lugar geográfico, sino la comunidad cristiana de los elegidos de Dios. La Nueva Jerusalén no es el nuevo templo construido con piedra, somos los nuevos cristianos, somos las nuevas comunidades que vivimos en los siglos. Esa es la Nueva Jerusalén. El trono, imagen fundamental del Apocalipsis, simboliza la soberanía y las realezas divinas. Desde allí Dios dirige todo el curso de los acontecimientos del Apocalipsis. La tienda, Dios habitó en una tienda o carpa durante siglos antes de que se construyera el templo de Jerusalén, símbolo de su presencia protectora en medio del pueblo. Tenemos los símbolos antropomórficos, los ojos, signo de conocimiento y de sabiduría. Por eso los 4 seres que sostienen el trono de Dios están llenos de ojos. El Cordero tiene 7 ojos, ¿no? Jesús, el Cordero, ¿no? Lleno de sabiduría. Las manos, signo de poder y dominio. Que el Hijo del Hombre tenga en sus manos las 7 estrellas significa que tiene poder sobre las iglesias. Los pies, signo de estabilidad. Por eso los pies de Jesucristo son descritos como de metal precioso. La boca representa la profecía. De la boca de Jesús salía una espada aguda de 2 filos, dice el Apocalipsis. El corazón, para la mentalidad judía, simboliza la inteligencia, contrario a lo que nosotros pensamos, ¿no? Y los riñones, si en el corazón residen los pensamientos, en los riñones habitan los sentimientos. Así pensaban los hebreos, así pensaban los judíos. Entonces, y esta mentalidad, pues la coge Juan y de acuerdo con eso lo utiliza. Veamos los teriomórficos. El león representa la realeza, el poderío, el gobierno. El Apocalipsis aplica el símbolo del león a Jesucristo en varios pasajes. El Cordero encarna la idea de sacrificio y de expiación. Jesucristo toma la imagen del Cordero degollado. El águila, signo de rapidez y de velocidad. El caballo representa la guerra, la violencia. Por eso las langostas de la 5ª trompeta tienen cuerpo de caballo. La serpiente representa la astucia para atacar y hacer daño. Por eso se caracteriza así a Satanás. El dragón personifica a los poderes y fuerzas del mal. Se lo identifica con la antigua serpiente, con el diablo y Satanás. El cuerno, signo de fuerza y de poder de los reyes gobernantes. La bestia es representada con 10 cuernos, mientras que el cordero aparece con 7 cuernos. Pareciera que la bestia tiene más poder, pero ya veremos aquí que para interpretar bien esto tenemos que, en cambio, conocer el significado de los números. Ya lo veremos un poquito más adelante. Veamos los símbolos cromáticos. El blanco tiene un significado casi universal, signo de victoria, triunfo, eternidad. El Hijo del Hombre aparece con cabellos blancos, ¿no? Que no significa que aparezca como un viejo, sino que el cabello blanco lo que está indicando es que tiene la eternidad, tiene el triunfo total. Eso es lo que indica el blanco. No vejez, como nosotros podemos pensar. Rojo, efusión de sangre, violencia. Púrpura tiene sentido de lujo y magnificencia. La gran ramera, símbolo de Roma, aparece vestida de púrpura y escarlata. Asimismo, los ricos de Babilonia que abusan de los pobres. El verde, para la mentalidad bíblica, es símbolo de la caducidad de la vida, la descomposición y la muerte. Y veamos los símbolos aritméticos que, como les dije, son como que un poquito los más complicados de entender. Veamos, el número 1, Dios es único. Indica exclusividad, excelencia, unicidad. El 1 simboliza el ámbito divino. El número 2, si el número 1 representa la unidad de lo divino, el 2 indica lo humano, lo débil. En el hombre siempre existe dualidad de las 2 fuerzas que lo llevan hacia el bien y hacia el mal. El número 3 representa la idea de totalidad, ya que 3 son las dimensiones del tiempo, presente, pasado y futuro. El número 4 aparece 30 veces en el Apocalipsis y simboliza el cosmos, el mundo, ya que 4 son los puntos cardinales, norte, sur, este y oeste.
Número 5 significa algunos, unos cuantos, una cantidad indefinida. El número 7, el 3 y el 4 pueden combinarse, ¿no? 3 más 4 dando el 7. Es el número preferido del Apocalipsis, ya que aparece 54 veces. Indica perfección. Por eso es que el Cordero degollado tiene 7 estrellas. Significa que tiene más poder que los 10 que tiene la bestia. El 7 tiene más poder, es un número más perfecto que el número 10. Y aquí está el número 10. Tiene un valor mnemotécnico. Al ser 10, los dedos de la mano, y se lo emplea en distintas imágenes. El número 12 aparece 23 veces y es otra de las cifras preferidas del Apocalipsis. Surge de combinar el 3 y el 4. 3 por 4, 12. Significa los elegidos, los designados, ¿no? Las 12 tribus de Israel, los 12 apóstoles, ¿no? El número 1000 indica una multitud, una gran cantidad. Es la cifra más famosa del Apocalipsis. Juan describe la aparición de un reino que durará 1000 años sobre la tierra. Aquí hay que tener cuidado con estos grupos milenaristas que creen que Jesús, antes de la parucía, es decir, antes de su segunda venida, va a venir a reinar 1000 años. O sea, físicamente va a estar aquí reinando 1000 años. Y va a reinar pues con los elegidos, con los 144,000. Entonces, eso es una falsa conclusión porque interpretan al pie de la letra el número 1000. No significa que sea 1000 años, no, es una cifra que indica multitud, es una gran cantidad. Entonces, la mala interpretación del número 1000 ha llevado a la aparición de estos grupos apocalípticos que han engañado a mucha gente sobre el significado de este número. El número 144,000 tampoco hay que tomarlo al pie de la letra como los otros números. Resulta de una combinación de 12, los elegidos del pueblo judío o Antiguo Testamento, por 12, ¿no? Los elegidos de la comunidad cristiana, Nuevo Testamento, y por 1000 una gran cantidad. Entonces, si usted multiplica 12 por 12 por 1000, ahí está los 144,000, pero eso tiene un significado. No se lo puede tomar al pie de la letra. Error de los hermanos separados creer que 144,000 es el número exacto del número de elegidos. Finalmente veamos lo que es este tema de la gematría, ¿no? La gematría, ¿qué es? Es una particularidad de las lenguas hebreas y griegas, ¿no? En español escribimos 1, 2 y 3 y las letras ABC. Nosotros tenemos signos para números y símbolos para las letras. En cambio, en hebreo y griego se emplean las mismas letras para escribir números. O sea, el 1 es la A, el 2 es la B, el 3 es la C. Claro, en su signo, ¿no? Ellos tienen un signo. Ese signo, por ejemplo, que es la A, es también el número 1. Entonces, bajo este esquema, podemos explicar el número 666. Es el número de la bestia, así lo dice el Apocalipsis en el capítulo 13-18. El Apocalipsis indica que se trata de la cifra de un hombre, dice. Esta es la cifra de un hombre. En ese entonces, Nerón, como emperador romano, que era un totalitario, era un terrible perseguidor de los cristianos, ¿no? Entonces, Juan le aplica el número 666 a Nerón. ¿Y por qué? Porque sigue las reglas de la gematría. En este caso, acuérdense ustedes que no, en el alfabeto hebreo no hay vocales, ¿no? Entonces, N es el número 50, R200, W6, N50, Q100, más S60, más R200, ahí está la 666. Entonces, es el número de la bestia, ¿no? De ahí sale este número. Miren que no es el anticristo. El Apocalipsis no habla del anticristo, es el número de la bestia, que es símbolo de ese entonces que era de Roma, y lo podemos en los actuales tiempos, pues símbolo de las potencias que quieren, que están en contra del evangelio, que están en contra de la fe de las personas y que persiguen a los cristianos, ¿no? Eso sabemos, ahí siguen todavía los mártires, siguen los miles y miles de cristianos dando su vida por el evangelio. Bien, entonces, con esta simbología, usted tiene una buena información, usted tiene una buena herramienta para ir entendiendo este libro, ¿no? Finalmente, en la parte tercera, decirles lo que el Catecismo de la Iglesia nos habla en el numeral 675. Numeral 675.
del catecismo, la última prueba de la iglesia, la última prueba. Dice este numeral: antes del advenimiento de Cristo, la iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de los numerosos creyentes. La persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra desvelará el misterio de iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. Dice más adelante este numeral: la impostura religiosa suprema es la del anticristo, es decir, la de un pseudo mesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo, colocándose en lugar de Dios y de su Mesías venido en la carne. Así dice este numeral 675 del Nuevo Catecismo. Entonces, vemos que el anticristo en sí no es una persona. El anticristo no se lo puede señalar con el dedo. Mira, ahí está el anticristo, ahí tiene en la frente el número 666. Eso es lo que a veces nos han hecho creer. El anticristo es una postura, es una manera, una mentalidad de pensar que está en contra del evangelio, que está en contra de la fe. Y eso es importante recalcarlo porque podemos ser víctimas de ese anticristo y a veces ni lo sabemos. El anticristo no es una persona con nombre y apellido, es una cultura, es una ideología que nos promete felicidad, que nos promete que tiene la solución a todos los problemas que estamos pasando. Y como él tiene la solución a los problemas, le hacemos caso, le creemos y nos vamos por ahí. Y no nos damos cuenta que eso nos aleja del evangelio, nos aleja de nuestra vida cristiana. Entonces el catecismo nos pone alerta de esta realidad, de lo que significa el anticristo, y nos remite a lo que dice Jesús en Lucas capítulo 18. Les digo que inmediatamente les hará justicia, solo que cuando llegue el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? ¿Encontrará fe en la tierra cuando llegue el Hijo del Hombre? Es decir, que esa prueba que la iglesia tendrá que pasar antes de la parucía va a ser fuerte, sacudirá la fe de muchos. Y Jesús aquí se está preguntando, ¿encontraré fe en la tierra? Entonces, hermanos, queremos dejar como final lo siguiente. El Apocalipsis es un libro esperanzador. El Apocalipsis es un libro que nos promete el premio, el triunfo. No nos perdamos de leer su contenido. Es un maravilloso libro que nos puede ayudar a tener una vida espiritual y cristiana mucho más plena, especialmente en estos tiempos. Alabado sea Jesucristo. Tengan ustedes un buen día. Movimiento de Cursillos de Cristiandad de Guayaquil presentó. Escuela de Formación en la Fe y Santidad.